Cada día, sin darte cuenta, decides hacia dónde va tu mirada, y esa decisión pesa más de lo que crees. Termina trazando el camino que tu vida seguirá. Cuando pones los ojos en los problemas de otros, en juicios que no pediste, en asuntos que ni siquiera te pertenecen, estás regalando tu energía a cambio de nada. He llegado a entender algo que cambió mi forma de vivir. Dirigir la atención con intención es una de las formas más silenciosas de poder que existen. No se trata de fuerza ni de talento, se trata de dónde decides poner la mente cada día, porque ahí poco a poco se va formando tu carácter y se va escribiendo el rumbo de tu vida. Y no es solo la vista. Lo que dejas entrar por los oídos tiene el mismo peso o incluso más. Cada comentario, cada opinión, cada frase que escuchas una y otra vez se va filtrando dentro de ti hasta convertirse en el tono con el que te hablas cuando estás a solas. Si tu mente se alimenta día tras día de quejas ajenas, comparaciones y ruido sin sentido, no puedes esperar tener claridad cuando llegue el momento de decidir algo importante. La mente no pregunta si tú buscaste esa información o si simplemente se coló sin permiso. La guarda igual, la procesa igual, la usa igual. Por eso, quien aprende a enfocarse en sí mismo está haciendo algo que la mayoría deja en manos del azar: tomar el control real de su atención, de su energía y, con el tiempo, de toda su existencia. Esa elección es completamente tuya, y también lo son sus consecuencias. Ahora quiero que te detengas un segundo y pienses en algo incómodo. ¿Cuánto de tu día de ayer lo pasaste pensando en ti, en tus metas, en lo que realmente quieres construir? ¿Y cuánto lo pasaste pensando en lo que hizo, dijo o publicó alguien más? Si eres honesto, probablemente la balanza se inclina hacia lo segundo. Y no te lo digo para hacerte sentir mal, te lo digo porque esa es exactamente la trampa en la que cae casi todo el mundo sin notarlo. Nadie se despierta un día y decide conscientemente: hoy voy a desperdiciar mi energía mental en la vida de otros. Simplemente sucede poco a poco, como una filtración lenta que nadie repara a tiempo porque no duele de inmediato. Duele años después, cuando miras atrás y te preguntas: ¿en qué momento dejaste de construir tu propia historia para convertirte en espectador permanente de historias ajenas? Esto tiene una explicación psicológica muy real. El cerebro humano está diseñado para detectar amenazas, comparaciones sociales y jerarquías, porque durante miles de años eso significó supervivencia. Saber qué hacía el resto del grupo, si eras aceptado, si estabas en riesgo de ser excluido, era literalmente una cuestión de vida o muerte. El problema es que ese mecanismo antiguo sigue activo hoy, pero el contexto cambió por completo. Ya no vives en una tribu de 40 personas donde conocer la vida de todos tenía sentido para tu supervivencia. Vives en un mundo donde tienes acceso en segundos a miles de vidas ajenas, miles de opiniones, miles de comparaciones posibles. Tu cerebro, que no fue diseñado para procesar esa cantidad de información social, se satura y en ese proceso pierde la capacidad de enfocarse en lo único que realmente puede controlar: tu propia vida. Aquí viene la parte que pocos quieren escuchar. Enfocarte en ti mismo no es un capricho ni una moda pasajera del desarrollo personal, es una necesidad psicológica que hemos ido perdiendo generación tras generación. Cuando tu atención vive dispersa en la vida de otros, tu identidad se vuelve reactiva. Dejas de preguntarte ¿qué quiero yo? Y empiezas a preguntarte constantemente ¿qué están haciendo los demás? ¿Y yo cómo quedo frente a eso? Esa es una diferencia enorme, aunque parezca sutil. Una identidad reactiva nunca es estable, porque depende de algo que no controlas: lo que hacen otros. Una identidad construida desde adentro, desde el conocimiento real de ti mismo, es sólida, porque no depende de comparaciones externas para sostenerse. Piensa en la última vez que te comparaste con alguien en redes sociales. Viste su cuerpo, su casa, su pareja, su viaje, su logro, y sentiste algo, aunque haya sido apenas un segundo. Una punzada de insuficiencia, una pequeña voz que dijo: yo no tengo eso, o yo no soy así. Ese momento parece insignificante, pero se repite decenas de veces al día, todos los días, durante años. Y cada una de esas punzadas deja un residuo. No desaparece simplemente porque sigues con tu día. Se acumula en algún lugar de tu mente, construyendo ladrillo a ladrillo una historia sobre ti mismo basada en comparación en lugar de basada en verdad. Con el tiempo, esa historia se convierte en tu autoimagen y empiezas a vivir como si fuera un hecho objetivo, cuando en realidad es solo la suma de miles de comparaciones mal digeridas. Aquí quiero ser directo contigo porque esto es importante. Si tu autoestima depende de cómo te ves comparado con otros, nunca vas a tener paz, nunca. Porque siempre existirá alguien con más dinero, más éxito, más apariencia, más seguidores, más aparente felicidad. Esa carrera no tiene línea de meta. Puedes ganarla 1000 veces frente a 1000 personas distintas y aún así sentirte vacío porque el juego en sí mismo está mal planteado desde el inicio.
La única comparación que tiene sentido, la única que realmente construye algo, es la que haces contigo mismo. ¿Quién eras hace un año? ¿Quién eres hoy? ¿Quién quieres ser en un año más? Esa es la única métrica que puedes controlar por completo, y sin embargo es la que menos usamos, porque estamos entrenados para mirar hacia afuera antes que hacia adentro. Quiero hablarte también de algo que casi nadie relaciona con este tema, pero que está profundamente conectado. La culpa que sentimos al enfocarnos en nosotros mismos. Muchas personas crecieron escuchando, directa o indirectamente, que pensar en uno mismo es egoísmo, que anteponer las propias necesidades es señal de mal carácter, que las personas buenas son las que siempre están disponibles para todos los demás, incluso a costa de su propio bienestar. Si creciste con ese mensaje, es probable que hoy sientas una resistencia interna cada vez que intentas poner límites, cada vez que intentas decir que no, cada vez que intentas dedicar tiempo exclusivamente a tu crecimiento. Esa resistencia no es tu verdadera voz, es una programación heredada que confunde autocuidado con abandono de los demás. Y son cosas completamente distintas. Enfocarte en ti mismo no significa dejar de importarte la gente que amas. Significa dejar de vivir en función de expectativas ajenas, de opiniones que no pediste, de responsabilidades emocionales que nunca te correspondieron. Puedes amar profundamente a otras personas y al mismo tiempo tener una relación sólida contigo mismo. De hecho, es prácticamente imposible sostener relaciones sanas a largo plazo si primero no tienes una relación sana contigo. Las personas que no se conocen a sí mismas, que no han invertido tiempo en entender sus propios patrones, terminan proyectando esa confusión interna en sus vínculos. Dependen emocionalmente, se pierden a sí mismas dentro de la relación, o terminan resentidas porque dieron todo sin haberse dado nada a sí mismas primero. Ahora déjame hablarte de algo un poco más duro, porque este video no está hecho para hacerte sentir bien por 5 minutos y que luego sigas exactamente igual. Está hecho para que realmente cambies algo. Y la verdad incómoda es esta. Si hoy sientes que tu vida está estancada, que no sabes hacia dónde vas, que te sientes perdido o insatisfecho, gran parte de la responsabilidad está en dónde has estado poniendo tu atención todos estos años. No en la mala suerte, no en las circunstancias externas, no en lo que otros hicieron o dejaron de hacer. ¿En dónde decidiste día tras día poner tu mente? Sé que esto puede doler escucharlo, pero es también la mejor noticia que puedes recibir, porque significa que tienes poder real sobre lo que viene después. Si el problema fuera completamente externo, no habría nada que pudieras hacer. Pero como una parte enorme del problema está en el enfoque, en la atención, en el filtro con el que interpretas tu vida, entonces también está en tus manos empezar a cambiarlo. Vamos a hablar de herramientas concretas, porque de nada sirve entender todo esto si no sabes qué hacer con la información. La primera herramienta es algo que podríamos llamar auditoría de atención. Durante un solo día, presta atención consciente a dónde va tu mente cada vez que tienes un momento libre. No lo juzgues, solo obsérvalo. ¿Vas directo al teléfono? ¿Revisas la vida de otros? ¿Repasas conversaciones pasadas tratando de descifrar lo que alguien quiso decir? Simplemente anota, mental o físicamente, cada vez que notes hacia dónde se fue tu enfoque. Este ejercicio, que parece simple, es revelador, porque la mayoría de las personas nunca ha observado con honestidad hacia dónde fluye su atención por defecto. Y no puedes cambiar un patrón que ni siquiera has identificado. La segunda herramienta es establecer de manera consciente tus focos de atención antes de que el día te los imponga. Esto significa que, en lugar de abrir el teléfono apenas despiertas y dejar que el algoritmo decida qué vas a pensar en los primeros minutos de tu día, tú decides primero qué necesita tu atención. Un objetivo personal, una tarea importante, un momento de silencio, una intención clara para las próximas horas. Suena simple, pero el orden importa muchísimo. Quien decide su enfoque antes de que el mundo se lo imponga, vive el día con dirección. Quien deja que el mundo decida primero, vive el día reaccionando. La tercera herramienta tiene que ver con lo que escuchas. Y aquí quiero que pienses en algo con total honestidad. ¿Las conversaciones que sostienes habitualmente te construyen o te desgastan? No hablo solo de conversaciones negativas evidentes, hablo también de conversaciones que giran constantemente en torno a quejas, comparaciones, chismes o críticas hacia terceros. Este tipo de intercambios, aunque parezcan inofensivos o incluso entretenidos en el momento, van dejando un residuo mental que se acumula con el tiempo. Empiezas a interpretar el mundo y a interpretarte a ti mismo a través de ese filtro constante de queja y comparación.
Cambiar esto no significa aislarte de la gente, significa ser selectivo, con intención, sobre qué espacios alimentas con tu presencia y tu energía. La cuarta herramienta es aprender a diferenciar entre lo que te corresponde resolver y lo que no. Muchas personas cargan con un peso emocional enorme por problemas que ni siquiera son suyos. La vida de un familiar, las decisiones de una pareja, las opiniones de un desconocido en Internet. Y ese peso, sostenido durante meses o años, genera un desgaste real, aunque invisible. Pregúntate, frente a cada situación que te quita energía, ¿esto depende de mí? ¿Puedo hacer algo real al respecto? Si la respuesta es no, entonces sostenerlo mentalmente no es responsabilidad, es simplemente desgaste sin propósito. Soltar lo que no te corresponde no es indiferencia, es inteligencia emocional aplicada. La quinta herramienta, y probablemente la más incómoda de todas, es el silencio deliberado. Vivimos huyendo del silencio porque en el silencio aparecen las preguntas que hemos estado evitando. ¿Estoy realmente satisfecho con mi vida? ¿Estoy construyendo lo que quiero o simplemente sobreviviendo el día a día? ¿Qué estoy evitando enfrentar? La mayoría llena cada espacio vacío con ruido, pantallas, conversaciones, cualquier cosa que evite ese encuentro con uno mismo. Pero justamente ahí, en ese silencio incómodo, está el punto de partida real del cambio. 10 o 15 minutos de silencio genuino, sin distracciones, sostenidos como práctica diaria, pueden hacer más por tu claridad mental que meses enteros de consumir contenido motivacional sin aplicarlo nunca. Quiero que pienses ahora en algo muy personal. ¿Recuerdas alguna vez en la que estuviste completamente absorto en algo que realmente te apasionaba, tan enfocado que perdiste la noción del tiempo, que no pensaste ni una sola vez en lo que otros estaban haciendo o pensando de ti? Ese estado existe. Y no es casualidad que en esos momentos te sientas más vivo, más tú mismo, más satisfecho. Eso ocurre precisamente porque en ese instante tu atención estaba completamente enfocada hacia adentro, hacia tu propio proceso, sin fugas hacia lo externo. La pregunta que quiero dejarte es, ¿cuánto de tu vida diaria se parece a ese estado y cuánto se parece a la dispersión constante que describimos antes? Hablemos también de un patrón muy común que casi nunca se nombra directamente, la necesidad de aprobación como sustituto del autoconocimiento. Cuando no sabes bien quién eres, cuando no has invertido tiempo en entender tus propios valores, tus propios límites, tus propios deseos reales, terminas dependiendo de la aprobación externa para sentir que vas por buen camino. Necesitas que alguien te confirme que lo estás haciendo bien, que tu decisión fue correcta, que tu vida está en orden. Esto te vuelve extremadamente vulnerable a la opinión ajena, porque tu sentido de valor personal no nace de adentro, nace de la validación externa, que es inestable por naturaleza. Una persona que se conoce a sí misma no necesita esa validación constante, porque tiene una referencia interna sólida a la cual regresar. Y aquí quiero conectar todo esto con algo más profundo. El destino del que hablamos al principio no es un concepto abstracto. Es literalmente la suma acumulada de miles de pequeñas decisiones sobre dónde poner tu atención, tu tiempo y tu energía. No existe un destino separado de esas decisiones diarias. La persona que eres hoy es el resultado directo de en qué enfocaste tu mente ayer, la semana pasada, el año pasado. Y la persona que serás dentro de 5 años será de la misma manera el resultado de en qué decidas enfocarte a partir de hoy. Esto es liberador y exigente al mismo tiempo. Liberador porque significa que tienes poder real sobre tu futuro. Exigente, porque significa que no puedes seguir culpando por completo a las circunstancias externas mientras sigues alimentando tu mente con lo mismo de siempre. Quiero hablarte también del miedo que muchas veces se esconde detrás de la dispersión constante. Enfocarte en ti mismo implica, tarde o temprano, enfrentarte con tus propias carencias, tus propios errores, tus propios miedos no resueltos. Es mucho más cómodo, al menos en apariencia, mantener la atención puesta en el mundo exterior porque eso te evita mirar hacia adentro. Juzgar la vida de otros, opinar sobre decisiones ajenas, compararte constantemente son formas de evasión disfrazadas de interés social. Mientras tu mente está ocupada con lo externo, no tiene espacio para hacerte las preguntas incómodas que realmente importan. Reconocer esto no es fácil, pero es necesario, porque solo puedes cambiar un patrón cuando entiendes qué función está cumpliendo en tu vida, incluso si esa función es evitar algo que te da miedo enfrentar. También quiero hablarte de algo esperanzador, porque toda esta reflexión no tiene sentido si no te deja con la certeza de que puedes cambiar. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria de adaptación. Esto significa que los patrones de atención que hoy sientes automáticos, casi imposibles de controlar, en realidad se pueden reentrenar con práctica sostenida.
No de la noche a la mañana, no con un solo video ni con una sola decisión, sino con repetición consciente, día tras día. Cada vez que decides, de forma deliberada, traer tu atención de vuelta hacia ti mismo en lugar de dejarla dispersarse, estás fortaleciendo un músculo mental real. Al principio cuesta, se siente forzado, incluso incómodo, pero con el tiempo, ese enfoque interno se vuelve más natural, más automático, hasta convertirse en tu forma habitual de estar en el mundo. Quiero que pienses en la persona que quieres ser dentro de un año. No en términos vagos como más feliz o más exitoso, sino en términos concretos. ¿Cómo maneja su atención esa persona? ¿En qué invierte su energía mental durante el día? ¿Cómo reacciona frente a la comparación, frente a la opinión ajena, frente al ruido constante del mundo exterior? Esa persona que imaginas no nace de un cambio repentino. Nace exactamente de las decisiones pequeñas que empieces a tomar hoy, sostenidas con constancia. No necesitas transformarte de golpe. Necesitas empezar a elegir, un poco cada día, hacia dónde diriges tu mirada y tu escucha, y confiar en que esas pequeñas elecciones acumuladas van a construir esa versión de ti que hoy solo imaginas. Hay algo más que quiero dejarte antes de cerrar, porque tiene que ver con una confusión muy extendida. Enfocarte en ti mismo no significa dejar de ayudar, dejar de escuchar a los demás o volverte indiferente al mundo que te rodea. Significa hacerlo desde un lugar distinto, desde la elección consciente y no desde la obligación automática. Hay una diferencia enorme entre ayudar a alguien porque genuinamente quieres hacerlo, con tu energía disponible y tu atención presente, y ayudar a alguien porque no sabes decir que no, porque temes el conflicto, o porque tu identidad entera depende de ser vista como una persona útil para todos los demás. Lo primero fortalece tanto a quien da como a quien recibe. Lo segundo, sostenido en el tiempo, termina vaciándote por completo, hasta el punto de que ya no tienes nada real que ofrecer, porque nunca te quedó nada para ti. Antes de cerrar, quiero dejarte con una idea que resume todo lo que hemos hablado. Y quiero que la sientas, no solo que la escuches. Tu vida no está determinada principalmente por lo que te sucede, sino por hacia dónde decides mirar frente a lo que te sucede. Dos personas pueden vivir exactamente las mismas circunstancias externas y terminar en lugares completamente opuestos, no por suerte, sino porque una aprendió a dirigir su atención hacia su propio crecimiento y la otra la dejó dispersarse en comparaciones, juicios y ruido ajeno durante años. Esa diferencia, sostenida en el tiempo, no es pequeña. Es literalmente la diferencia entre una vida diseñada con intención y una vida que simplemente sucede mientras tú miras hacia otro lado. Así que hoy, antes de terminar de ver esto, quiero pedirte algo concreto y pequeño, algo que puedas empezar ahora mismo, sin necesidad de esperar al lunes ni a que las condiciones sean perfectas. Elige, para las próximas 24 horas, un solo momento del día en el que normalmente dejarías que tu atención se disperse hacia lo externo, y en su lugar dirígela hacia adentro. Puede ser 10 minutos de silencio en lugar de revisar el teléfono al despertar. Puede ser una conversación en la que decidas no opinar sobre la vida de alguien más y en cambio preguntarte qué necesitas resolver en la tuya. Es un solo momento, pequeño, casi insignificante en apariencia, pero es exactamente así como empiezan todos los cambios reales. No con una transformación gigante, sino con una decisión diaria, sostenida, de mirar hacia dónde realmente importa. Y si algo de lo que escuchaste hoy te tocó de alguna manera, si reconociste algún patrón en ti mismo mientras lo escuchabas, me encantaría que lo dejaras escrito abajo, en los comentarios. Cuéntame en qué área de tu vida sientes que has estado enfocando tu atención en el lugar equivocado o qué herramienta de las que hablamos hoy vas a empezar a aplicar. Puede que tu comentario sea exactamente lo que otra persona necesita leer en este momento para darse cuenta de que no está sola en esto. Al final, todos estamos aprendiendo a mirar hacia el lugar correcto, y a veces, escuchar la experiencia de otro es lo que nos da el valor para empezar a cambiar la nuestra.